del interior de la provincia de Buenos Aires, cerca del mar, Villa Gesell, donde desde hace por lo menos 29 años vengo a celebrar la Semana Santa y doy alguna manito en alguna capillita de por ahí adentro, muy bonito porque viene gente de todo el país, ¿no? Y entonces, bueno, el viernes justamente estaba haciendo el Vía Crucis y le pregunto a una señora que iba al lado mío, digo, ¿de dónde es usted? De Capital Federal. Ah, ¿y de qué barrio? De Almagro. Bueno, resultó que vivía a 2 cuadras de mi casa y la vengo a conocer acá. Qué lindo, ¿no? Saberse así en familia, lo mismo que ahora estamos en familia de tantos lugares distintos y convocados por esta celebración que es central para nosotros, ¿no? Para mí, personalmente, la celebración central del cristianismo es la encarnación, porque en esto Dios manifestó su amor al enviar a su Hijo. Pero si no hubiera habido experiencia de Pascua, pues no tendríamos la fe en la encarnación, porque fue a partir de la experiencia de Pascua que se comenzó a elaborar lo que hoy nosotros llamamos cristología. El padre Lauren, cuando nos invitó a cantar, nos puso unas imágenes muy bonitas, unos cuadros, algunos famosos, como ese en donde Tomás está metiendo el dedo en la llaga. Si nosotros buscamos en el Evangelio de Juan el pasaje, vamos a ver que nunca se dice que Tomás puso el dedo en la llaga. Jesús lo invita a hacer eso, pero no se dice que Tomás lo hiciera. El mismo Benedicto XVI, en su libro Jesús de Nazaret, también habla de Tomás poniendo el dedo en la llaga. ¿Esto para qué lo digo? Para que veamos cómo nosotros muchas veces tenemos domesticados los textos, los hemos ampliado según nuestra percepción, según nuestro gusto, y bueno, muchas veces le hacemos decir al texto cosas que el texto no dice. También, cuando nosotros pensamos en la resurrección hoy día, muchas veces pensamos como lo pensó Mel Gibson en su película La Pasión. Es un Jesús que se levanta de la tumba y que necesita que alguien le corra Muchas la piedra gracias, Paola. para poder salir. ¿Mm? Sin embargo, si nosotros analizamos los textos que aparecen en los evangelios canónicos, la piedra ha sido removida en realidad para que las mujeres se asomen y descubriendo la tumba vacía, lleguen a ser testigos de la revelación de la resurrección. Por eso, me parece que sería muy lindo que en esta cincuentena pascual que hoy se abre, tenemos 50 días, volvamos a releer con calma los textos que nos hablan de la experiencia pascual. Y vamos a ver cómo, a lo largo del tiempo, nosotros le hemos ido agregando algunos elementos que ahora nos parecen obvios, pero que en el texto no están. En un libro muy interesante que se llama Comentario Bíblico Latinoamericano, publicado por Verbo Divino, así que Katy en un ratito seguro le va a dar todos los datos, hay un artículo de una biblista argentina, Gloria Ladislao, que habla acerca del tema de las mujeres en los textos bíblicos y cuenta una experiencia que ella tuvo en una oportunidad que la invitaron a dar una charla en tiempo pascual en un colegio de religiosas. Estaban las religiosas, estaban las maestras, todas mujeres, y había un solo varón, el sacerdote, el capellán del colegio. Y entonces Gloria empieza a leer los textos de
las apariciones del resucitado, porque nosotros no tenemos en los evangelios canónicos textos de la resurrección, sino textos de apariciones del resucitado. Y ella empieza a leer en cada uno de los 4 evangelios el primer relato, en donde las testigos de la resurrección son todas mujeres. Entonces, después que han leído los textos, Gloria pregunta, bueno, ¿quiénes son los primeros testigos de la resurrección? Y todas las maestras y las religiosas dicen, los apóstoles. No, dice Gloria, son las mujeres. Lo acabamos de ver, son las mujeres. Y entonces ahí empieza su explicación. Y cuando llega el momento del recreo, se acerca el sacerdote y le dice, mire profesora, me parece que usted está forzando un poco los textos. No, padre, le dice Gloria. Los que han forzado los textos son ustedes, porque los textos son clarísimos. Las primeras que tienen experiencia de la resurrección son mujeres. Qué interesante. Si nosotros tomáramos, por ejemplo, el Evangelio según San Juan, el Evangelio que vamos a decir tuvo más tiempo para elaborarse, porque el Evangelio según San Juan fue seguramente el que se escribió muchos años después de la experiencia pascual, las primeras palabras que pronuncia el resucitado, ¿cuáles son? Mujer. La primera palabra que pronuncia el resucitado, refiriéndose a la Magdalena, es mujer. El texto más antiguo que se conserva en la Escritura acerca del tema de las apariciones del resucitado, seguramente es 1 Corintios capítulo 15. Y ahí no aparece ninguna mujer. Muchos van a decir, bueno, lo que pasa es que Pablo era un poco misógino. Yo creo que esa no es la explicación, sino que la explicación es esta. Pablo empieza a hablar de esta experiencia que tuvo la primera comunidad cristiana y necesita que no duden de sus palabras. Por eso pone como testigos a personas que según su cultura son capaces de dar testimonio, es decir, varones adultos. No aparece ninguna mujer. ¿Por qué no las pone Pablo? Porque no tiene tiempo para perder. Necesita que crean que lo que está diciendo es verdad. Entonces busca testigos fidedignos, testigos incuestionables. Sin embargo, cuando los evangelios son puestos por escrito, comenzando por el más antiguo, que seguramente es Marcos, las mujeres son las que aparecen la mañana de Pascua. Y habría que preguntarse por qué justamente las mujeres. Yo creo que esto se explica desde la sociología. Y ahí tienen toda otra hermosa colección de Verbo Divino que se llama la colección Ágora, donde hay estudios de distintos temas del Nuevo Testamento desde reconstrucciones socioculturales de la época. Porque cuando hoy nosotros hablamos de resurrección, tenemos una idea de resurrección. Cuando hoy nosotros hablamos de enterramiento, tenemos una idea de enterramiento. Cuando hoy nosotros hablamos de ritos fúnebres, tenemos una idea de esos ritos fúnebres. Justamente, algunos de ustedes ya conocen los videitos que toda la semana yo subo a YouTube, un pequeño videíto de 5-7 minutos, tocando algún aspecto del Evangelio del domingo. Justamente en el videíto que subí esta semana, hablo de esto. La diferencia que existe en los rituales funerarios de acuerdo a los géneros. Una diferencia que es implícita, es cultural e implícita. Es decir, la cultura nos da
normas de comportamiento en esta situación. La ciudad en donde yo vivo, desde hace 35 años, Buenos Aires, es una ciudad que lamentablemente ha perdido muchísimos rituales. Como toda gran ciudad, ¿no? Es práctica y entonces no pierde el tiempo en rituales. Después se paga eso de algún modo, ¿no? Pero la ciudad ahorra ciertos rituales. Y de un modo particular los rituales que tienen que ver con la muerte, porque las grandes ciudades quieren vendernos la creencia de que la muerte no nos va a alcanzar a nosotros, alcanzará a otros, pero a nosotros no nos va a tocar. Entonces, en nuestra ciudad muere una persona, comúnmente ya no hay velatorio, directamente se la lleva al crematorio, como mucho la acompañan algunos familiares íntimos, y después van a recoger sus cenizas, que son desparramadas, vaya a saber dónde, o algunos llevan a la parroquia y la ponen en un cinerario. Pero se ha perdido el ritual del velatorio. Ahora, yo me acuerdo cuando era chico, y después también varias experiencias que he tenido en ámbitos rurales, cuando se realiza un velatorio, comúnmente las que se encargan del cuerpo del difunto y las que permanecen más cerca del cuerpo durante el velatorio son las mujeres. Las que se dedican a hacer oración durante el tiempo del velatorio son las mujeres. En una oportunidad, unas religiosas dominicas que están en un barrio muy, muy humilde y no tienen presencia de sacerdote, ellas acompañan siempre cuando una persona fallece, las van a buscar y van y hacen algún momento de oración con los familiares, con los amigos del difunto. Y un día, me contaban ellas, justo había ido a almorzar un sacerdote del obispado, a ver cómo estaban, a examinar un poco cómo hacían las cosas, y justo las vienen a buscar para un difunto. Entonces ellas dicen, bueno, padre, ya que está usted, ¿por qué no reza un responso? Y van con el sacerdote. Y el sacerdote saca su librito y reza el responso. Cuando el sacerdote termina, la gente mira a las religiosas y les dice, hermanitas, ¿cuándo rezamos? Una cosa es la oración, que es propia de las mujeres, y otra cosa será el responso, los discursos, que eso nos lo dan a los varones. Pero esta cercanía de las mujeres con el cuerpo del difunto es un poco lo que está presente en los relatos de los evangelios. Las mujeres muy de madrugada fueron con los aromas al sepulcro. Los varones no fueron. Vaya a saber por qué motivos. Yo fundamentalmente creo que el motivo principal por el que no fueron fue por miedo. Porque seguramente pensaban, si esto han hecho con el maestro, ¿qué no harán con nosotros? Con nosotros los varones. Nadie se iba a ocupar de matar a una mujer por cuestiones de doctrina. ¿Por qué? Porque las mujeres no tenían voz, no tenían palabra en esa sociedad. Si las hubieran lapidado, matado, si las hubieran encontrado, por ejemplo, sorprendidas en adulterio o en alguna cosa rara de ese tipo, pero no por doctrinas. En cambio, a los discípulos de un maestro peligroso, tal vez les podía correr la misma suerte que el maestro. Por eso ellos no van de mañana temprano al sepulcro. Y las mujeres sí van. Van de mañana temprano pensando quién nos moverá la piedra. Porque, según dice uno de estos libros que les recomendé de Verbo Divino, colección Ágora, aparentemente estaba la costumbre en la época de Jesús, sobre todo en ámbitos de ciudades importantes como Jerusalén, de depositar al muerto no en un sepulcro como lo entendemos hoy nosotros, sino más bien en lo que nosotros llamaríamos un pudridero. Es decir, una cueva con una piedra, pero en donde entraba el aire
y aceleraba el proceso de putrefacción, de modo que después de un año o un poquito más, solo quedaban los huesos, porque entre la acción del oxígeno y los animalitos que entrarían tranquilamente a la gruta, solo quedaban los huesos. Entonces, después de un año y algo, se recogían esos huesos, se los ponía en una bolsa y ahí sí se producía la sepultura definitiva, en espera de la resurrección de los muertos, porque esa era la creencia de muchos fariseos, sobre todo discípulos de fariseos, en la época de Jesús. Entonces las mujeres van al sepulcro con aromas, posiblemente los aromas no eran para ungir el cuerpo, sino para evitar que los malos olores se expandieran, y el que pasara por ahí hablara mal del difunto. Entonces tal vez ellas van con esa intención, pero pensando, ¿quién nos moverá la piedra? Son realistas, una piedra muy grande que era difícil de correr. Sin embargo, cuando llegan se encuentran con la piedra removida y al asomarse ven que el cuerpo del difunto no está. El único que habla del tema de los guardias en la tumba es el Evangelio según San Mateo. ¿Por qué? Porque el Evangelio según San Mateo da cuenta de que existía una tradición, incluso cuando el Evangelio de Mateo fue puesto por escrito, existía una tradición que decía que los discípulos habían robado el cuerpo y habían inventado la idea de la resurrección. Pero esto contradice lo que nos dicen los textos, porque en los textos los discípulos varones no creen con facilidad en el testimonio de las mujeres. Las mujeres hablan de lo que han experimentado en la tumba, pero los discípulos no les creen. Tal vez el capítulo 24 de Lucas sea el más claro en este sentido, cuando se nos relata el episodio de los discípulos de Maús. El peregrino pregunta de qué van hablando y ellos le explican a este peregrino, que después resulta ser Jesús, lo que ha ocurrido. Y dice, ya van 3 días de que ha muerto. Es cierto que algunas de las mujeres que están con nosotros han dicho que han visto ángeles, que les han anunciado que ha resucitado, pero son cosas de mujeres. O sea, los discípulos se resisten a creer. En el Evangelio según San Juan, cuando la Magdalena, que es la única testigo de la tumba vacía, va corriendo y avisa a Pedro y al discípulo amado, dice que estos dos vienen a prisa al sepulcro, llega primero el discípulo amado y después Pedro, entra primero Pedro, ve las vendas dobladas y después entra el discípulo amado. Y dice el texto, él vio y creyó, pero todavía no habían comprendido que tenía que resucitar. Por eso cuando San Agustín comenta esto, dice, ¿qué creyó el discípulo amado? Creyó lo que había dicho María Magdalena. Se han robado al Señor, se han robado el cuerpo del Señor, no sabemos dónde lo han puesto. Si la resurrección no fue algo esperado. En el Evangelio apócrifo de Pedro, en cambio, se muestra a los apóstoles y a algunas de las mujeres que van el domingo de madrugada al sepulcro, se sientan delante y esperan que ocurra el suceso, el acontecimiento de la resurrección. Y yo dije acá suceso, ¿por qué? Porque el suceso es un acontecimiento histórico. Según lo que narra el Evangelio de Pedro, los ángeles corren la piedra, entran al sepulcro y sacan el cuerpo de Cristo aún amortajado.
Entonces se trata de un suceso. Cristo sale del sepulcro, como en el capítulo 11 del Evangelio según San Juan, salió Lázaro. ¿Se acuerdan cuando se narra el tema de la vuelta a la vida de Lázaro? Jesús pide que corran la piedra y lo llama: Lázaro, sal fuera. Lázaro sale, y cuando sale, ¿qué dice Jesús? Quítenle las vendas. En cambio, en el capítulo 20, cuando Pedro y el discípulo amado se acercan al sepulcro, se encuentran con que las vendas están dobladas o plegadas. Mi amigo, y también muy amigo de ustedes, Ariel Álvarez Valdés, tiene una meditación muy linda sobre el tema de las vendas plegadas. Hay muchas interpretaciones de estas vendas plegadas, pero fundamentalmente yo diría que podrían ser dos las tal vez más jugosas. Una, que hablaría de que nadie se robó el cuerpo, porque el que ha tenido alguna vez experiencia de un robo sabe que los ladrones no suelen ser prolijos. Entonces, si alguien se robó el cuerpo, no se va a tomar el tiempo de doblar o plegar el sudario, las sábanas. Y la otra, que es la que más analiza Ariel, es que el cuerpo que estaba dentro salió de un modo misterioso, sin romper el paño que lo cubría, sin correr el paño que lo cubría. Vamos a decir que de alguna manera se esfumó. Un poco como dice el capítulo 24 de Lucas, después que los discípulos de Maús reconocen a Jesús en el peregrino cuando parte el pan, dice, él desapareció de su vista. Se hizo invisible, se hizo imperceptible. Por eso pudo atravesar tranquilamente las sábanas sin necesidad de romperlas. Es interesante en los estudios que se han hecho acerca de la sábana santa que no se encuentran vestigios de ruptura de los coágulos sanguíneos. Vieron que nosotros a veces cuando nos ponemos una venda para cubrir una herida que se nos ha hecho y cambiamos la venda, la herida se vuelve a abrir. Y si volvemos a poner la misma venda, cuando la saquemos después, vamos a ver dos manchas distintas. La primera mancha que tiene una coloración y la segunda mancha que tiene otra coloración. Porque el tiempo que ha pasado entre el contacto de la sangre primero y el contacto de la sangre después es distinto. Y en la sábana santa no se produce esto, sino que todas tienen la misma coloración. Bueno, vaya a saber cómo habrá sido. Los textos que nosotros tenemos no nos dan pie para hacer un análisis científico de lo que ocurrió. Lo que sí podemos decir es que los textos no hablan de una vuelta a la vida de Jesús, como sí hablan de una vuelta a la vida de Lázaro. Por eso en el capítulo 12 del Evangelio según San Juan, se dice que los judíos no solamente querían dar muerte a Jesús, sino también a Lázaro, porque Lázaro era un testigo viviente de el poder de Jesús. En cambio, después de los relatos pascuales, nunca se dice que quisieran dar muerte a Jesús. Nunca se dice esto. ¿Por qué? Porque Jesús no puede ya morir. Y esto tenemos en todos los relatos. Por eso, tal vez, en los relatos siempre aparece este desconocimiento al principio, cuando aparece el resucitado. No lo reconocen. Magdalena, que tenía un trato tan íntimo con él, no lo reconoce, piensa que es el cuidador del jardín, el cuidador del cementerio, y dice, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto para que yo vaya a buscarlo. María, María, cuando escucha su nombre, ahí lo reconoce.
Los discípulos de Maús lo reconocen al partir el pan. Tomás lo reconoce cuando Jesús le dice, mira mis manos, mi costado, mira mis llagas. Lo reconoce en el crucificado, pero al principio no se da cuenta de quién es él. Por eso tal vez los textos, a través de este no conocer y reconocer, están mostrando que la identidad de Jesús es la misma que la del crucificado, es decir, el resucitado es el crucificado, pero que está en otra dimensión, que está en otra forma de manifestación. Por eso el famoso no me toques, que a veces traducen, porque en eso se equivocó el bueno de San Jerónimo, noli me tangere, no es no me toques, es no me aferres, no me retengas, no te quedes con la imagen que tenés de mí. Porque María, ¿qué le dice? Rabuní, mi maestro. No, ahora no es más el maestro, ahora es el Señor. Entonces no te quedes con esa imagen. Y ahora la percepción del resucitado se va a dar con sentidos que no son los sentidos habituales, sino que son nuevos sentidos, los sentidos de la fe. Si ustedes no han visto la película Sexto Sentido, se las recomiendo. No tiene nada que ver con el tema que estamos tratando, pero es muy interesante, porque justamente el protagonista de la película tiene un sexto sentido que le permite ver cosas que los demás no ven. Y también podemos decir nosotros que el amor es un sexto sentido. ¿Cuántas veces los papás, las mamás, los abuelos, vemos cosas en nuestros seres queridos que los demás no ven? Porque nosotros tenemos un sentido, que es el amor, que nos permite descubrir cosas en ellos que los demás no ven. Lo mismo podríamos decir, por ejemplo, de nuestra relación con la iglesia. ¿Cuántas veces nosotros leemos en los medios de comunicación o vemos a través de la televisión, de las noticias que aparecen en Internet, cuántas tropelías, cuántos atropellos, cuántas violaciones, cuántas situaciones de abuso, de autoridad, de maltrato se producen en nuestra querida iglesia? Situaciones que escandalizan a todo el mundo y que a nosotros también nos duelen y mucho. Sin embargo, nosotros seguimos siendo miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque sabemos que la iglesia es algo más que todo eso. Porque no nos quedamos en lo superficial, sino porque tenemos un sentido distinto, que es el sentido de la fe. Por eso, qué lindo al leer estos textos de los 4 evangelios, pensar en estas mujeres que fueron predispuestas de un modo especial al sepulcro, fueron guiadas por el amor al difunto. Y eso es tal vez lo que permitió que fueran capaces de recibir la revelación. Si hubiera ido uno de los discípulos varones, hubiera querido entender con la lógica patriarcal, con la razón, y la resurrección va más allá de la razón. La resurrección no se puede explicar con la resurrección. Lo que se puede explicar en todo caso es la experiencia de la resurrección. La experiencia pascual es una experiencia que tiene que ver con las discípulas y los discípulos de Jesús. Jesús, después de su muerte, entra en una dimensión distinta. Yo digo, cuando encontraron las vendas en el sepulcro, también encontraron el reloj de Jesús. Jesús ya no tiene tiempo ni espacio. Jesús se mueve de otra manera. Por eso los relatos muestran que Jesús entra estando las puertas cerradas. Él no necesita golpear, él no necesita que le abran.
porque Él tiene otra forma de manifestarse, tiene otra corporeidad. Nosotros creemos en la resurrección en cuerpo y alma, pero no tenemos que confundir cuerpo con carne. Cuerpo es la identidad. Mírenme, soy yo, no soy un fantasma, dice el resucitado. No soy una ilusión. Entonces el cuerpo tiene que ver con la identidad de Jesús. Ahora, ¿cómo se produjo eso? ¿Cómo se realizó? No lo podemos saber. Y de hecho, los narradores no lo presentan. ¿Por qué? Porque es algo que está fuera de la lógica del espacio y del tiempo. Entonces ellos presentan experiencias de apariciones. Lo hemos visto, lo hemos oído, lo hemos tocado, pero con los ojos, con los oídos, con el tacto de la fe, no con el sentido material. Si hubieran puesto una cámara de filmación en la tumba de Jesús, ¿qué hubiera filmado? Tal vez hubiera filmado esas sábanas que se plegaban. Tal vez hubieran logrado captar eso, nada más, porque Jesús ya está en otra dimensión. Estos cuadros hermosos, ahí estoy viendo la resurrección de Jesús según Rafael, estos cuadros hermosos son recreaciones renacentistas. De hecho, miren la tumba que le hace Rafael, es una tumba casi como la de nuestros cementerios, no es una cueva cavada en la roca. Entonces, ¿cómo habrá sido esto? No lo podemos saber y no creo que tenga sentido preguntarse esto. Lo que sí tiene sentido es cómo hay que estar predispuesto para tener experiencia pascual. San Agustín, en uno de sus sermones pascuales, habla de la resurrección de Jesús como el gran motor de todo cambio. Para convertirnos, para cambiar, tenemos que estar en comunión con Cristo resucitado. Y Agustín llega a decir una cosa fuertísima. Si tú no cambias, Cristo no ha resucitado para ti. Qué interesante. Habrá resucitado, sí, pero no para ti. Y esto del cambio lo vemos en todos los textos que podemos analizar en los evangelios. Voy a tomar dos, el de Juan con la Magdalena y el de capítulo 24, los discípulos de Maús. Cuando María Magdalena se encuentra con el sepulcro vacío, sale corriendo, busca a los discípulos varones. Ellos vienen, no encuentran el cuerpo y se vuelven. Y ella se queda llorando junto al sepulcro. Se queda llorando y está decidida a encontrar el cuerpo. Por eso cuando Jesús se presenta, y ella lo confunde con el encargado, dice, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto. ¿Cómo va a ser María para cargar el cuerpo de un muerto? Si tampoco hubiera podido cargar con el cuerpo de Jesús vivo, mucho menos con el cuerpo muerto de Jesús. Sin embargo, dice, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo iré a buscar. Es decir, el cambio, la fuerza que piensa que tiene Magdalena para traer ese cuerpo, si le dicen dónde está. Y en el relato del capítulo 24 de Lucas, estos dos discípulos que han huido de Jerusalén porque es una ciudad peligrosa, y que como cae la noche le dicen al peregrino, quédate con nosotros, porque es peligroso andar de noche. Sin embargo, cuando descubren la identidad del peregrino, dicen, ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos abría, mientras nos explicaba las escrituras? Y salen corriendo y afrontan los peligros de la noche y los peligros de Jerusalén, porque ahora cuentan con la fuerza de la experiencia pascual.
Entonces, qué interesante esto también en nuestras vidas, ¿no? Todos nosotros necesitamos siempre hacer ajustes, hacer cambios, vivir de otro modo. No sé si entre ustedes se usa la expresión, pero acá muchas veces cuando una persona está un poquito acelerada, hiperactiva, le decimos baja un cambio, ¿no? Como si fuera un auto. Todos nosotros necesitamos bajar un cambio, volvernos un poquito más contemplativos, disfrutar más de las pequeñas cosas de la vida. Anoche falleció una querida amiga mía, Mariana, una mujer encantadora. Ya no está más en este mundo, ya no está más en este mundo. Ya no puede tener más experiencias en este mundo. Ojalá que sus últimas experiencias hayan sido hermosas y se haya ido de este mundo cargando esas hermosas experiencias. Ojalá también nosotros, cuando tengamos que partir, no nos vayamos en medio de la agitación, en medio de un montón de obligaciones y compromisos que a veces no nos permiten ser felices, sino que nos vayamos con la experiencia de haber vivido. Ojalá que nosotros también, al presentarnos ante Dios, podamos decirle, confieso que he vivido. No solamente respiré, no solamente estuve tanto tiempo en la tierra, sino que ese tiempo fue de vida y vida en abundancia. Por eso, qué lindo sería que esta experiencia pascual que estamos invitados a realizar todos nosotros, mujeres y hombres de fe, realmente nos lleve a tener un cambio. Nos lleve a tener un cambio. Y a lo mejor, ahora que estamos hablando de esto, uno podría poner peros y decir, bueno, pero yo lo que pasa, que ya estoy acostumbrado, que ya estoy viejo, que ya soy mañoso. Miren también lo que dice San Agustín acerca de 3 vueltas a la vida que nos narran los evangelios. Dice Agustín, Jesús volvió a la vida a 3 personas, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín y Lázaro. La hija de Jairo apenas había muerto, todavía no había salido de la casa. Al hijo de la viuda ya lo llevaban fuera de la ciudad hacia el cementerio. Y Lázaro llevaba 4 días enterrado bajo una montaña de piedras. Tú puedes ser como la hija de Jairo, como el hijo de la viuda o como Lázaro. Si eres como la hija de Jairo, has tenido malos pensamientos, has tenido malos deseos, pero no los realizaste. Jesús te puede devolver la vida. Si eres como la hija de la viuda, como el hijo de la viuda, tuviste malos deseos, malos pensamientos y los llevaste a cabo. Salieron de ti como el cuerpo del difunto está llevado al cementerio. También Jesús te puede devolver la vida. Pero también puede ser como Lázaro. Te acostumbraste a hacer el mal. Estás habituado al pecado. Ya ni cuenta te das. Estás bajo una montaña tremenda de piedras. También Jesús puede devolverte la vida. Por eso, qué lindo sería que en esta Pascua nos presentemos ante Él como alguno de estos personajes, como la hija de Jairo, como el hijo de la viuda o como Lázaro, y le digamos, Señor, dame vida nueva. Comunícame tu vida. Que yo también, como las mujeres, me deje transformar y sea capaz de anunciarte a los demás. Anunciarte a los demás según los evangelios de Mateo, de Lucas y de Juan. Pero en el evangelio de Marcos, en la primera parte del capítulo 16, dice que las mujeres no dijeron nada a nadie. Era tal el temor que tenían
que no dijeron nada a nadie. Por eso el último redactor del Evangelio de Marcos agrega unos capítulos que van del versículo 9 al versículo 16 y que son un compendio de las apariciones de los otros evangelios. Y muchos dicen, bueno, este último redactor agrega eso para completar, porque si las mujeres no dijeron nada a nadie, ¿cómo se enteraron los demás de lo que había pasado? Pero yo creo que justamente el Evangelio de Marcos, que tiene un tema con el tema del secreto, el famoso secreto mesiánico, Jesús después que cura a alguien, que le devuelve la vista, que le devuelve el habla, que lo recupera de algún modo, le dice, no cuentes nada a nadie. Y ninguno le hace caso. Todos empiezan a proclamar a los cuatro vientos lo que Jesús hizo por ellos. Yo digo, en cambio, estas mujeres son las únicas que obedecen a Jesús. Ellas no dicen nada. ¿Por temor a qué? A que se banalice, a que se dé una explicación lógica, racional a la experiencia que ellas han tenido. Una cosa es hablar de la resurrección, otra cosa es ser testigos de la resurrección, testigos con nuestra propia vida, testigos con nuestro diario vivir, sin necesidad de abrir la boca. Y yo le quisiera invitar ahora, al terminar, después seguimos conversando, si quieren, con mucho gusto, pero tantas palabras, ¿no? Mejor que no sigamos hablando. Pero yo quisiera invitarlos a que ustedes piensen en alguna persona que en sus vidas haya sido testigo de la resurrección. Alguien que haya dado testimonio de fe en Jesús resucitado, sin necesidad tal vez de palabras. Alguien que nos haya conectado con ese Jesús vivo, que nos busca para darnos vida y vida en abundancia. Bueno, espero que estas pobres palabras sirvan para hacernos sentir que Jesús está vivo y que quiere comunicarnos vida plena. Gracias. A Jesús, sino también a Lázaro. O sea, Lázaro había revivido, por tanto lo podían volver a matar. En cambio, en ningún texto se dice que hayan buscado a Jesús para matarlo después de su resurrección. Sí, en Mateo se dice que los discípulos habían robado el cuerpo y habían inventado la idea de la resurrección. Pero no se dice que lo buscaran a Jesús para matarlo. O sea, esta sería la diferencia. También en el diccionario de la Real Academia, si uno busca, por ejemplo, fariseo, va a decir sinónimo de hipócrita. Y yo creo que hay un gran error, porque no todos los fariseos eran hipócritas, como espero que no todos los católicos romanos lo seamos. Es decir, no son sinónimos. Pero bueno, a veces en el decir común se lo pone como sinónimo. De hecho, en muchas de nuestras Biblias vamos a ver, sobre todo en los titulitos, malditos titulitos que les ponen arriba de los párrafos, resurrección de Lázaro. No es resurrección, es revivificación. Lo que pasa es que la palabra es mucho más difícil. Pero creo que el concepto tiene que quedar claro. Jesús entra en una nueva dimensión. Hay un cuentito que se los recomiendo, ustedes lo pueden encontrar en internet, y si no, la Katy esta, que es una buscadora incansable, se los va a buscar, de última me lo pide a mí y yo se lo paso, que se llama Planolandia. Planolandia. Y habla de una realidad en dos dimensiones. Una realidad plana, Planolandia, no en tres dimensiones. No hay volúmenes en esta realidad, solo hay largo y ancho. Todos los personajes de esta realidad se manejan en dos dimensiones, largo y ancho. Y un buen día aparece un personaje con volumen, una esfera,
con volumen, una pelota. Cuando esta pelota entra en contacto con la realidad plana, entonces los que tienen contacto con la esfera no entienden que en algún momento es pequeña y de repente se agranda. ¿Por qué? Porque la esfera está atravesando el plano. Pero lean Planolandia y van a ver. Bueno, esto nos puede servir para entender el misterio de Jesús, que entra en una nueva dimensión, y los que experimentan a Jesús están en esta dimensión tridimensional en la que estamos nosotros, con 5 sentidos. Por eso también la película Sexto Sentido puede ayudarnos a entender lo que debe haber sido la experiencia pascual. Con respecto a la otra pregunta, la sábana santa es un fenómeno interesantísimo. Los estudios que se han hecho son muy buenos y hay fundamentalmente 2 posturas. Los que niegan totalmente la veracidad de esto y otros que en cambio tienen cosas muy, muy interesantes. Yo lo que digo es esto. Supongamos que todo lo que se dice acerca de la sábana santa sea verdad. O sea, todos los estudios científicos que se han hecho acerca de la sábana santa sean verdad. Lo que no se puede probar es que esa sábana santa haya sido la mortaja de Jesús. Es decir, que el cuerpo que haya estado ahí dentro haya sido el de Jesús. Esto no lo podemos probar. Entonces, la tumba vacía no es prueba de la resurrección. La tumba vacía abre al misterio, pero no prueba. La fe no puede ser comprobada por la ciencia. La fe no puede ser comprobada por la ciencia. A mí me encanta venir a este lugar donde estoy, porque este lugar es muy parecido, vamos a decir, a Ecuador. La naturaleza acá explota. Lo único que en invierno acá hace mucho frío. Pero uno acá pone cualquier ramita en la tierra, que es pura arena, y milagrosamente esa ramita brota, y cuando vuelve uno después de meses, ya está toda brotada. Es una cosa impresionante. Así que acá uno continuamente está en contacto con la naturaleza, y uno contempla la naturaleza. Como yo soy creyente, cuando contemplo la naturaleza, veo la creación y vislumbro la obra de Dios, porque soy creyente. Otro ve lo mismo y se queda solo en la naturaleza. Y podrá encontrar explicaciones científicas. Podrá traer a un botánico y el botánico le va a explicar. Es que justamente en este lugar se dan estos factores, el clima, el suelo, aquí y allá. Y tiene una explicación científica. Y dice, qué hermosa naturaleza que hay acá. Y ahí se queda. Pero como yo soy un hombre de fe, digo, qué grandiosa la creación de Dios. Dios desde toda la eternidad pensó en esta flor para que yo la contemple. ¿Se entiende la diferencia? Si la fe es una gracia, por más que la querida Martina le explique a sus alumnos con todo detalle, no va a provocar la fe. La fe es una gracia de Dios. Por eso, si alguno de nuestros alumnos, si alguna de nuestras personas conocidas, queridas, no tiene fe, no nos gastemos en argumentos. Más bien, permanezcamos de rodilla pidiendo la gracia de la fe para esa persona. La fe es una gracia. Y sobre todo cuando nos acercamos al final de nuestra vida, ahí es donde la fe más nos muestra la grandeza que tiene. Porque qué distinto es acercarse al final de los días con fe, esperando el encuentro, el abrazo, la Pascua, que acercarse al final de los días pensando que simplemente nos meterán en un pozo. Pero la fe siempre es una gracia. Espero haber aportado algo.
Gracias. Sí, no solo aportó, sino que surgió otra pregunta. ¿Puedo hacerla? Hay que diga la Katy, no sé, que es la maestra acá. No, claro que sí, Martina. Sí, mil disculpas los demás, es que estas oportunidades son privilegiadas. El año pasado, cuando yo tuve que dar la clase sobre la resurrección, yo dije que una de las evidencias, porque así lo había investigado, de la resurrección de Jesús era la tumba vacía. Acabo de escuchar que no lo es, entonces mi pregunta, ¿existen algunas evidencias que sí se pueden argumentar? Yo diría que la evidencia es el testimonio de los primeros cristianos que terminaron dando su vida por defender esta teoría. Fíjense que los textos de la Pasión nos muestran que las únicas que estuvieron relativamente cerca de Jesús fueron las mujeres, y no tan cerca. Ah, ya me van a decir, ¿cómo? El cuarto evangelio dice que su madre y el discípulo amado estaban al pie de la cruz. Bueno, ahí le piden explicaciones a algún especialista en Juan, pero eso seguramente que es una recreación teológica. No se permitía que nadie estuviera cerca de un crucificado, porque la muerte en cruz era una muerte de gran castigo. Entonces, los textos nos dicen que todos abandonaron a Jesús. Jesús murió solo, las mujeres de lejos, los varones nos fuimos todos. Sin embargo, estos varones que lo abandonaron a Jesús, después terminaron dando la vida por él. Entonces, ese es el testimonio. Eso es lo más cercano, digamos, a la evidencia científica, vamos a decir, que dieron su vida por Jesús. Nadie da la vida por una teoría. Nadie da la vida por una teoría. Entonces, esto sería la evidencia. La tumba vacía no es evidencia. De hecho, vuelvo a repetir, el Evangelio según San Mateo dice que hasta el día de hoy está la versión de que los discípulos robaron el cuerpo. Entonces hay dos versiones, las que dicen que resucitó y las que dicen que se robó el cuerpo. Esto según Mateo. Y después en los demás evangelios vemos que siempre la primera reacción es pensar que alguien se robó el cuerpo, no que resucitó. La resurrección no es algo que aparece de inmediato, la idea de la resurrección, sino que es algo que se necesita ser revelado. Por eso, en los textos, nosotros tenemos siempre la presencia de o ángeles o el mismo Jesús que dicen, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? O sea, la revelación viene de más allá. No hay evidencia científica, no hay evidencia científica, no puede haberla, porque la ciencia ahí no tiene palabras. Vamos a poner el ejemplo de una fecundación. Nosotros sabemos que de ordinario son miles, millones de espermatozoides que van en busca del óvulo y uno solo llega. Sí, la ciencia dirá, bueno, llega el más fuerte, llega el que ha tenido menos obstáculos, llega el que llega primero. Perfecto, hasta ahí la ciencia. Pero cuando nosotros nos sentimos elegidos de la nada por Dios, llamados a la existencia como gracia, desde el seno materno yo te elegí, cuando uno tiene esa experiencia, lo científico no le dice nada. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, la fe siempre es una experiencia del todo particular, que no puede analizarse en laboratorio, Por eso ustedes saben que yo soy psicólogo, ¿no? Pero ejerzo poco y nada de psicólogo. Lo que sí hago, a veces cuando alguna persona religiosa que no quiere ir a otro psicólogo, me pide que la ayude. Ahí lo hago. ¿Por qué? Porque sé que muchos psicólogos que no son religiosos no entienden la lógica de la fe. Y entonces lo analizan desde la pura psicología. Y entonces la persona de fe se encuentra
desarmada ante alguien que no tiene fe. Por eso yo le doy una ayudita y después la dejo en manos de algún psicólogo que sepa. Como dice Santa Teresa, cuando uno busca a un maestro espiritual, entre un santo y un sabio, mejor el sabio que el santo. Pero a veces, para empezar, conviene por el santo, porque por lo menos nos va a tratar bien. Entonces digo, también esto con la fe. La fe, el que no tiene la gracia de la fe, no lo entiende. No lo entiende. Por eso, querida Martina, no se trata de explicar la resurrección. Nosotros estamos analizando relatos de testimonio. Esto es el testimonio. ¿Se cree o no se cree? Para mí es toda una gran mentira. Bueno, muy bien. Seguramente no le van a faltar elementos para pensar así. Pero eso también es una creencia. Eso también es una creencia. Como decía Pascal, puedo creer que Dios existe y puedo creer que Dios no existe. Si creo que Dios existe y después de la muerte me encuentro con Él, qué bueno. Si creo que Dios no existe y después de la muerte me encuentro con Él, qué pena. Porque durante la vida no he entablado una hermosa relación con Él. ¿Se entiende? Entonces, ahí hay que optar, pero no es con esto. Por eso, si ustedes después van a ver el videíto que yo grabé para esta semana, van a ver que digo, la fe de las mujeres es porque su razonamiento parte de las entrañas, no de la lógica de la razón. Es desde las entrañas que se percibe el misterio de la resurrección. Después eso lo explicará, pero nadie va a creer por las explicaciones. Gracias, gracias. Yo a veces tengo miedo de confundir cuando explico estas cosas, porque digo, bueno, ¿qué les dije? Nada. No. Primero, el credo, si bien es cierto que tiene una base bíblica, vamos a decir, pero es una elaboración teológica dentro de una cosmovisión greco-romana, o sea, la elaboración dogmática católico-romana no es semita como son nuestros textos bíblicos. Entonces se usan otras categorías y demás. Pero en este caso, yo creo que tanto el mundo semita como el griego tenía en esa época más o menos la misma idea de una realidad tridimensional, en tres estratos, iba a decir tridimensional, pero no, en tres estratos: cielo, tierra, infierno. Infierno no como lugar de castigo y demás, como lo entendemos nosotros, sino como lo subterráneo, un mundo que estaba por debajo de la tierra. Entonces, si nosotros pensamos, sobre todo con el cuarto evangelio, que habla de la preexistencia de Jesús, es el único que habla de la preexistencia. El Logos estaba junto a Dios, el Logos era Dios, y el Logos se hizo sarx, se hizo carne, vino a la tierra. Después de su muerte, desciende a los infiernos. Y esto, en el Evangelio de Mateo, se dice que cuando resucitó Jesús, junto con él resucitaron otros. Es decir, esta idea de que él bajó para rescatar. Incluso no sé si ustedes han visto por ahí algunas cruces antiguas, que debajo de los pies de Jesús hay una calavera con dos huesitos cruzados. Esa sería la calavera y los huesitos de Adán, que según una tradición antigua, una leyenda más que una tradición, estaría sepultado en el Gólgota, Adán. Entonces la sangre de Cristo, al caer, fue y tocó esos huesitos y les dio vida nueva. Son imágenes, por supuesto, pero un poco esta es la idea. Descendió a los infiernos, ¿por qué? Porque había que también resucitar, dar vida a eso que estaba muerto, el famoso Sheol, ¿no? Ese espacio de los muertos en donde no estaban
individuados, sino que estaban mezclados como sombras. Entonces, esta sería, me parece a mí, la idea de descendió a los infiernos. Entonces, ahí se da la redención total. Hoy, por ejemplo, nosotros tendríamos que pensar, los que creemos que existe cierta vida similar a la nuestra en otros planetas, o los que están descubriendo una vida en los animales, ¿no? ¿Cuántas personas se preguntan, bueno, ¿y dónde va mi perrito cuando muere? No sé si les ha pasado a ustedes que les pregunten. O sea, esa idea un poco narcisista que hemos tenido nosotros de pensar que somos los únicos, los humanos, en tener una vida superior y demás, hoy día, entonces, bueno, la muerte y resurrección de Jesús conectan con toda la realidad humana, y hoy también diríamos con toda la realidad de la naturaleza. Por eso qué lindo, ¿no? Ahí Padre Lauren nos podrá decir muy bien, el que viene de la Madre Patria, que se habla de Pascua Florida, porque bueno, allá claro, celebran la Pascua en primavera. Nosotros comúnmente celebramos la Pascua con frío, ¿no? Pero bueno, distinto es celebrar la Pascua en primavera. De hecho, hoy día hay muchos estudios que dicen que la fiesta de Pascua, que bueno, para nosotros está conectada con la resurrección, pero la fiesta de Pascua judía, que está conectada con un episodio histórico, la liberación de Egipto, pero hay raíces más antiguas de la fiesta de Pascua, que serían raíces de fiestas conectadas con la naturaleza, que tienen que ver con la primavera. O sea, después del invierno, en donde parece que todo está muerto, sobre todo en esos climas fríos, en donde esas capas y capas de hielo, ¿no? Que uno ve todo blanco, dice, bueno, desapareció la vida. Sin embargo, cuando se va el hielo, una hojita empieza a brotar. Entonces, esta sería la Pascua, la nueva vida. Por eso nosotros en la liturgia de Pascua, que tenemos el fuego nuevo, la fuente bautismal, los neófitos, los que reciben el bautismo, los neófitos, los nuevos brotes. Tiene que ver con una fiesta de la naturaleza. Entonces, para mí tiene que ver con eso el descendió a los infiernos. Bueno, muchas gracias. Bajada, 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 subida, es decir, del cielo a la tierra, de la tierra a los infiernos, del infierno a la tierra, la vista de la resurrección. Nosotros decimos, Jesús resucitó al tercer día. Pero el tercer día ¿de quién? Nuestro, no de Jesús, porque él ya no tiene tiempo. Nosotros experimentamos. Gracias, Gerardo. Gracias, Alejandra. María Esther, por favor. Buenas tardes. Yo solo quería preguntar, y también a la vez creo que sería aclarar para alguien que preguntaba cómo demostrar la resurrección de Jesús. En Mateo, en el capítulo 27, casi al final, ahí está diciendo que, dice, el capitán y los soldados que custodiaban a Jesús, al ver el templo y todo lo que estaba pasando, se llenaron de terror y decían, verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Y también estaban allí observando todo, algunas mujeres, va contando, ¿no? Y al final, como que dice que se asustaron porque era verdad, pero acordaron como pagar dinero a los jefes, no, a los soldados, porque era verdad que Jesús había resucitado, para que ellos se callaran. Y dice que van a decir que se robaron los discípulos del cuerpo de Jesús mientras ellas dormían. Si ellos estaban dormidos, entonces ¿cómo van a ser testigos de que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús? Entonces yo creo que ahí hay una gran verdad de que Jesús sí resucitó y los otros están mintiendo, ¿no? Entonces creo que eso aclararía mucho que realmente Jesús sí resucitó,
porque está dando los hechos verídicamente ahí, dice, o no sé si me equivoco, que podría aclarar ahí usted, Gerardo. Bueno, querida María Esther, el tema es que nosotros formamos parte de esa tradición. Si nosotros somos discípulas y discípulos de los que dicen que Jesús resucitó, pero también puede haber discípulas y discípulos de los que dicen que se robaron el cuerpo y que esto es una invención. Y bueno, qué lindo y qué honesto el evangelista Mateo, que pone en paridad estas dos tradiciones. Hasta el día de hoy, dice Mateo, hay quienes siguen insistiendo en que los discípulos se robaron el cuerpo y se inventaron esto. Y entonces Mateo deja abierta la puerta. Usted se suma a la tradición que más le cierre. Y ahí mismo... Pero ¿le cierre desde dónde? ¿Desde la cabeza? No, desde la experiencia de la fe. Por eso usted y yo y todos los que estamos acá aceptamos estos testimonios de fe como verdaderos, como válidos, pero porque tenemos fe. ¿Se entiende? Sí, y la otra, y ahí mismo dicen los discípulos de Maús. En los discípulos de Maús está que Jesús acompaña y va haciendo la catequesis, y también ese proceso aclara mucho que Jesús sí resucitó. O sea... Sí, María Esther, pero esos relatos son relatos escritos por comunidades de fe. Por tanto, no son relatos objetivos. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, nosotros no podemos probar que esos relatos sean verdaderos, así como están escritos. Sí podemos decir que los que escribieron esos relatos querían transmitir una fe. Eso sí. Y entonces, por eso digo que para mí lo más evidente es, como prueba, el hablar de la cantidad de cristianas y cristianos primitivos que dieron su vida por defender esto. Primitivos y no tanto, porque bien sabemos nosotros que hasta el día de hoy también hay personas que dan su vida, algunos hasta derramar la sangre, y otros sin necesidad de derramar la sangre, pero dedicándonos a las obras de misericordia, a la predicación de la buena noticia, y bueno, este es nuestro testimonio. A mí muchas veces, ustedes, bueno, los que ya me conocen saben que yo soy bastante de examinar los textos y siempre dejar la puerta abierta para el que no quiere creer, ¿no es cierto? O sea, porque hay que respetar también eso. Yo soy muy respetuoso del camino de cada uno. Y muchas veces voy a algunos lugares y me dicen, usted no tiene fe. Y yo les contesto, ¿y a usted le parece que si yo no tuviera fe estaría perdiendo el tiempo hablando de estas cosas? ¿No me iría mejor si me hubiera dedicado a la economía o a arreglar computadoras? Si me dedico a esto es porque tengo fe, no por otra cosa. Pero la fe es una gracia de Dios. Es una gracia de Dios. No es por mérito nuestro, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros decimos, pero yo tengo 5 hijos, a los 5 hijos los eduqué igual, y solamente 2 creen y otros 3 no? Bueno, gracia de Dios. ¿Y yo saben con qué lo comparo? Con la lluvia. Por ahí se larga a llover de repente, y una de mis hijas, que estaba toda arregladita para salir a dar un paseo, dice, ¡ay! Se me frustró el paseo, qué desgracia. Y yo en cambio digo, qué suerte, no tengo que regar el jardín. Llovió, pero la experiencia de la lluvia es distinta para uno que para otro. Entonces ahí está, la fe es esto. Por eso los que tenemos fe, demos muchas gracias a Dios. Y como diría Pablo, el que esté de pie, cuídese de no caer. Entonces conservemos la fe que tenemos en vasijas de barro. Cuidemos esta fe, pero no caigamos en la credulidad.
No andemos detrás de todas las visiones, que se apareció la Virgen y que dijo que hay que comulgar de rodillas porque si no se ofende a Jesús y todas estas cosas que están dando vuelta por ahí. Eso no es fe, eso es credulidad. La fe es otra cosa. La fe es comprometerse con la realidad, es comprometerse con la hermana, con el hermano, es acompañar los procesos de los demás, es ser respetuosos. Esta es la fe. Gracias. Me Me parece. hiciste recordar esa canción de un cantante español que ya falleció. Depende de que depende, de según cómo lo mires, todo depende. Bueno, vamos a ver para Pablo y aclarar un poquito y darle paso a otra pregunta. Para Pablo, Jesús tiene un cuerpo glorioso, pero esto no parece implicar necesariamente la revivificación del cuerpo que tenía en el momento de morir. Pablo insiste en que la carne y la sangre no pueden poseer el reino de los cielos. Para él, la resurrección de Jesús es una novedad radical, sea cual fuera el destino de su cadáver. Dios crea para Jesús un cuerpo glorioso en el que se recoge la integridad de su vida histórica. Para esta transformación radical no parece que el Creador necesite de la sustancia química del despojo depositado en el sepulcro. En cualquier caso, el relato del sepulcro vacío, tal como está recogido al final de los escritos evangélicos, encierra un mensaje de gran importancia. Es un error buscar al crucificado en un sepulcro. No está ahí. No pertenece al mundo de los muertos. Es una equivocación rendirle homenaje de admiración y reconocimiento por su pasado. Ha resucitado, está lleno de vida más que nunca. Él sigue animando y guiando a sus seguidores. Hay que volver a Galilea. Para seguir sus pasos hay que vivir curando a los que sufren, acogiendo a los excluidos, perdonando a los pecadores, defendiendo a las mujeres, bendiciendo a los niños. Hay que hacer comidas abiertas a todos y entrar en las casas anunciando la paz. Hay que contar parábolas sobre la bondad de Dios y denunciar toda religión que vaya en contra de la felicidad de las personas. Hay que seguir anunciando que el reino de Dios está cerca. Con Jesús es posible un mundo diferente, más amable, más digno y justo. Hay esperanza para todos. Volver a Galilea, ir delante de vosotros, allí le veréis a Jesús resucitado. Esto no son palabras mías, son de Pagola, pero de otro libro de Jesús, una aproximación histórica. Cuando haya traído al recuerdo ese hermosísimo libro La imitación de Cristo de Tomás de Kempis, del cual habría que recortar un montón de páginas, ¿no? Porque está escrito en otra cultura, en donde hay un goce con el sufrimiento y se piensa que a Dios le encanta vernos padecer y sufrir y todas esas cosas. Pero el primer capítulo de ese libro dice: ¿de qué me sirve saber definir la contrición si no la siento? Y a mí esto me encanta, porque de eso se trata, de sentir la teología. Sentir la teología. Si la teología no nos sirve para vivir mejor, no sirve para nada, porque a Dios toda teología le queda corta, le queda chica. Yo a veces digo, nuestras vivencias religiosas son en torno a un sepulcro vacío. No hemos llegado todavía a la experiencia del resucitado. Nuestras liturgias tienen que ver con un Dios muerto, no con un Dios vivo. Por eso estamos tan cuidadosos de los detalles de si hay que poner 4 velas o 6, y si hay que poner las flores o no ponerlas, y si esto o lo otro. Yo no digo que hagamos cualquier cosa en la liturgia, pero no es el ritual lo que nos salva, sino la experiencia, experimentar a Dios que está presente en nuestras liturgias. Muchas veces no lo experimentamos vivo en nuestras liturgias. Y los animadores litúrgicos a veces son de terror,
nos hacen tener una experiencia de un Dios terrorífico, no de un Dios amoroso, no de un Dios que se comunica. Entonces, qué lindo esto. Sí, la razón tiene que estar al servicio de la fe, pero la razón no alcanza para explicar el misterio. Por eso, si alguien no tiene la gracia de la fe, por más explicaciones que le demos, no va a creer. No va a creer. Si ustedes quieren, si yo quiero que nuestros hijos, nuestras hijas se acerquen a nuestra fe, demos testimonio con nuestras obras. Que vean que somos personas respetuosas, que vean que somos personas que encontramos verdades también fuera de nuestra religión, que no somos gente de armario, que no somos gente de biblioteca. Es cierto lo que dice Katy, hay que leer, hay que estudiar y hay que leer buenos autores, gente como Pagola, por ejemplo, que son tan profundos, pero no nos quedemos solamente con el estudio, sino que eso después se haga vida, que nos vean felices, que nos vean armónicos, con dificultades, con incoherencias, con pecados, todos tenemos, pero que descubran a Jesús vivo en nuestras vidas, que la religión nos ha salvado, que no esperamos la salvación después de la muerte, ya ahora estamos siendo salvados. Entonces, que se vea en nuestras vidas eso, ¿no? Pero a veces no se ve. Hay cosas muy claras en los evangelios. No se puede servir a dos señores. ¿Y cuántas veces nosotros no estamos al servicio del Señor, del verdadero Señor, sino que estamos sirviendo a otros señores? Creemos en la vida eterna, pero estamos agarrados a esta vida que, madre mía, y si nos tenemos que poner 800 vacunas y esto y el otro, y con esto no digo que no nos vacunemos, pero que no pongamos nuestra fe en eso, que no creamos que la salvación pasa por eso, por juntar más billetes que después disfrutan otros. No, juntemos, sí, porque para pagar el arriendo, para pagar la luz, para pagar los insumos necesitamos billetes, pero que nuestra vida no se agote en eso, ¿no? Y entonces ahí es donde damos testimonio de que creemos en algo más. Pero bueno, gracias, Víctor, por traer